Actualidad Radio. La información nunca sonó tan bien. En unos días en la radio y ya va a estar nuevamente con nosotros, pero aprovecho para darle la bienvenida a Jaime. Jaime, encantado en saludarte. El placer es mío, Carlos. Ya tendremos oportunidad de saludar también a Agustín. Me acordé con la presentación de ustedes de aquella vieja frase que utilizaban las cadenas de televisión nacionales en los Estados Unidos. Cuando empezaron esas cadenas hace muchos años, decían de costa a costa y a todo color. Así es. Cuando la gente dice, el de costa a costa todavía muchos lo usan, pero el a todo color ya denota. Jaime, gracias por estar con nosotros. Bueno, básicamente. Siempre un placer. Hemos estado conversando hace minutos conversamos con un médico internista, especialista además en tratar a adultos mayores. Y todos hemos llegado a la conclusión, sin ser médicos, por supuesto, pero con la opinión de los profesionales. Y estamos hablando de médicos que incluso algunos son abiertamente demócratas y se han manifestado como demócratas y que además le han otorgado entrevistas a las cadenas liberales que hablan de la enfermedad del presidente no es una cosa que tú puedes conocer de un día para otro. Y una de las cosas a las que hemos conversado es que ¿por qué ocultarle al pueblo americano, por qué ocultarle a los votantes americanos la situación de salud del presidente de los Estados Unidos? ¿Tú lo percibes de la misma manera? Sí. Yo quiero aquí hacer una diferenciación, Carlos, y es que obviamente el presidente Trump también ya se manifestó en ese sentido. Nosotros lamentamos que el expresidente Biden esté atravesando por esta situación. Obviamente queremos desearle a él, a su esposa, la doctora Jill, y a toda su familia, una pronta recuperación del señor Biden. Ojalá que este episodio que está atravesando tenga una solución pronta y definitiva. Así es. Ahora, una vez dicho esto, sí hay algo que vale la pena que la opinión pública conozca, y es quiénes tomaron la decisión de escondernos a los votantes estadounidenses durante toda la campaña del año pasado cuál era la verdadera condición de salud del presidente. No solamente teníamos derecho de saber en qué condiciones estaba el presidente en ejercicio, pero también tenía la opinión pública todo el derecho de conocer cuáles eran las condiciones de salud, tanto física como mental, de alguien que era el candidato del Partido Demócrata para la presidencia de los Estados Unidos. Que haya aparecido lo que apareció después como resultado de un debate entre Biden y Trump, en el que Biden salió completamente derrotado y entonces el Partido Demócrata tuvo que tomar la decisión a última hora de prácticamente coronar, sin que hubiera obtenido ni un solo voto en ninguna elección primaria, a la vicepresidenta Kamala Harris para que fuera la candidata del partido, también es una condición totalmente irregular. ¿Quiénes fueron los responsables de eso? ¿Cuánto nos escondieron? ¿Qué más nos escondieron? Nos dijeron mentiras en todos los tonos, Carlos, porque además nos decían que la frontera estaba controlada, cuando veíamos por la televisión todas las noches que estaban entrando decenas, centenas, millones de personas a lo largo de esa frontera durante 4 años. Nos dijeron que nuestra economía era la envidia de todo el mundo, y miren hasta dónde llegamos con la tasa de inflación más alta en más de 40 años. Entonces, yo sí creo que es muy importante que llegue el momento en que los medios de comunicación se hagan un examen de conciencia, pero sobre todo un acto de contrición, porque esto que hicieron o que han venido haciendo a lo largo de todos estos años, no lo pueden seguir haciendo en los Estados Unidos. Ya se incorpora Agustín, que estaba grabando una promoción, está con nosotros, Jaime. Gracias, Jaime. Jaime, ese acto de contrición de los medios no va a ocurrir porque estos medios, desde hace ya unas cuantas décadas, carecen por completo de ética periodística y de la más mínima dignidad. Estos medios se han convertido en propagadores de la mentira, en apoyadores de causas verdaderamente infames. National Public Radio, National Public Television, la MSNBC, la NBC, las cadenas hispanas, las dos, la CNN, entre otros, el diario New York Times, el Washington Post, sabían perfectamente que la trama rusa era una patraña. Sabían perfectamente que el impeachment que le estaban preparando a Donald Trump en la Cámara de Representantes no tenía absolutamente por dónde agarrarse. Lo propagaron.
sabían perfectamente que las vacunas estaban deficientes, que el gobierno estaba escondiendo la data científica, que la habían sepultado y le habían pedido que no se publicara la data científica por 75 años. Algo que jamás había ocurrido en la historia de la medicina, cuando en la historia de la medicina mundial, lo normal es que cuando un médico hace un descubrimiento, lo publica precisamente para que la comunidad médica lo critique, lo mejore y se aproveche de ese conocimiento. Y en este caso, era todo lo contrario. Se estaba ocultando la investigación científica de las compañías farmacéuticas para que la industria médica no la pudiera ni siquiera examinar. Y a los médicos que se atrevieron a levantar la voz de crítica y de duda, estas cadenas y estos medios de prensa se dedicaron a destruirles la vida. O sea, aquí hace rato que se perdió la vergüenza, la dignidad, que se perdió la ética periodística. Y lo estamos viendo. Pero sí, yo estoy de acuerdo contigo, Agustín. Es decir, el problema está muy bien caracterizado por parte tuya. Yo estoy pensando que debe haber una solución y tengo la impresión, yo como soy un optimista irreductible, ya estoy teniendo la impresión de que algunas cosas importantes han venido ocurriendo a lo largo de las últimas semanas, meses. Por ejemplo, la demanda de Caroline Leavitt, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, contra la cadena de televisión ABC y el programa The View, ya está teniendo resultados favorables. Eso puede significar una pérdida muy grande para la cadena de televisión. La demanda es por $800 millones por difamación. Y todo parece indicar que ya los resultados iniciales se están dando. Hay indicios claros de que puede ser un triunfo legal para Caroline Leavitt, pero sobre todo, mucho más importante que eso, para acabar con esa sobrepotencia de los medios de comunicación que se sentían completamente inmunes a cualquier tipo de demandas o cualquier tipo de protestas. Lo mismo está pasando con CBS, donde ya se han producido renuncias importantes, se han dado a conocer hechos significativos dentro de los mandos de CBS, que se sienten culpables y es más, se han venido denunciando unos a otros por lo que ellos consideran ha sido una violación del derecho a la gente de estar bien informada, con el cuento de aquella entrevista que le hicieron a Kamala Harris, en la que le dieron las preguntas por anticipado y todo lo demás. Bueno, la presidenta de la CBS en las últimas horas ha renunciado. I'm sorry. Sí, Jaime. Permítanme un segundo, ha llegado alguien aquí a mi puerta y no sé exactamente de qué se trata. Adelante, atiéndelo, Jaime, mientras nosotros, yo necesito hacer un comentario. Al recibir a Jaime, Agustín, antes de darle la bienvenida, estaba exhortando a nuestros internautas que nos están viendo a través de YouTube. Faltaban 4 para llegar a 33,000. Me acaban de informar desde el departamento arriba de redes sociales que estamos en 33,031 en lo que va de entrevista de Jaime. Pero es que, sigan suscribiéndose. Sí, la semana pasada llegamos a 30,000, o sea, hemos aumentado 3,000 en cuestión de unos días. Así es, pero ahorita los pedían. Mira, si 4 se suscriben, llegamos a 33,000. Bueno, ya vamos por 33,031. Sigan suscribiéndose, que para ustedes no cuesta nada y al contrario, es el beneficio que cada vez que arrancamos una transmisión les llega. Así que gracias a nuestra audiencia que a través de YouTube también nos siguen aquí en Actualidad Radio. Creo que ya Jaime está nuevamente con nosotros. Sí, discúlpenme. No, por favor, adelante. Sí, estoy solo en casa y timbraron. No te preocupes. El asunto aquí de la prensa, esto no es gente que coge una noticia y para beneficiar a un partido político la tergiversa, la adultera, la prostituye, algunos por dinero, otros por ideología, pero le han hecho un enorme... Fíjate si le han hecho un enorme daño al país. Vamos a 3 meses antes de la elección, de la primera elección Trump-Biden. Trump presidente, Biden candidato, hace 5 años atrás. Aparece la famosa computadora de Hunter Biden, plagada de evidencias criminales, de pornografía infantil, plagada de datos de transferencias de dineros inexplicables que venían del extranjero por millones y millones de dólares, 24, 27 millones de dólares que no se podían explicar, que además se triangularon por cuentas en paraísos fiscales para evitar un rastro. La computadora existió,
¿Cómo sabemos que existió? Bueno, porque el FBI fue al taller de computadoras donde Hunter la dejó perdida y nunca la recuperó. Y cuando el papá del técnico que la estaba reparando, y no la pudo devolver porque nadie la fue a reclamar, cuando el papá, que había sido un coronel de inteligencia de las Fuerzas Armadas, llamó al FBI, ahí se apareció una dotación de agentes del FBI, incautaron la computadora y se la llevaron. Pero lo que no calcularon ellos es que los señores del taller le habían sacado una copia al disco duro. Y esa copia terminó en manos del diario New York Post, terminó en manos de Rudolph Giuliani. Y así fue como pudimos conocer el contenido. ¿Y qué pasó a partir de ese momento? La Casa Blanca le ordenó a Facebook, a Twitter, este es el Twitter antes de Musk, le ordenó a Instagram y a todos los demás que había que censurar eso. Y ahí se lanzó de barriga a la piscina sin agua la CNN, la NBC, las cadenas hispanas, National Public Radio, el Washington Post, el diario New York Times, y le dijeron a medio mundo que eso era mentira, que la computadora no existía. 51 altos funcionarios de inteligencia, entre ellos había exdirectores de la CIA, exdirectores del FBI, firmaron una carta diciendo que la computadora no existía, que eso era una patraña, que era un invento de los rusos. Y cambiaron el curso de la historia, porque eligió el pueblo americano al señor Biden a la presidencia. Si eso, y hoy en día se sabe porque han salido encuestas hechas por universidades, si el pueblo americano hubiera sabido que la computadora era cierta, Biden no hubiera llegado a la Casa Blanca y la historia americana hubiera cambiado por completo. Ahora, fíjate, mencionaste el diario de New York Post. Tuvo que pagar un precio altísimo por un hecho de valentía que le permitió, entre otras cosas, ganarse un apoyo del público enorme. Todo lo contrario tiene que comenzar a suceder, o ha debido comenzar a suceder de tiempo atrás, y yo creo que ya lo estamos viendo en las cadenas hispanas de televisión, que han perdido completamente la credibilidad de sus televidentes. Cuando se pierde la credibilidad en este negocio en el que estamos, se pierde también la sintonía, se pierden los ratings. Y cuando se pierden los ratings, se pierden también los ingresos por publicidad, que son de los que viven los medios de comunicación. Lamentablemente, el primer resultado que vemos de esa pérdida consecutiva de credibilidad, ratings y ventas de publicidad, lo primero que produce es despidos. Y lamentablemente muchos colegas nuestros de excelente calidad periodística y profesional han perdido su trabajo como resultado de malas decisiones editoriales de los medios de comunicación que han sacrificado la credibilidad, posteriormente el rating y finalmente las ventas. Y lamentablemente quienes tomaron las decisiones malas que llevaron a esos medios a perder consecutivamente esas tres cosas, siguen al frente de los negocios, pero quienes estaban haciendo las cosas bien perdieron el empleo. Así es. Ahora, cuando, lo sabes tú muy bien por tu experiencia periodística, Jaime, cuando no hay información oficial, y eso lo hemos dicho hasta la saciedad, cuando no se es franco y abierto con la audiencia, se da lugar a las especulaciones. Y cuando uno se entera a estas alturas de lo que está ocurriendo, uno termina por pensar, aquí no hubo ninguna jugada de bajar a Joe Biden y subir a Kamala Harris. Probablemente todos sabían lo que estaba pasando y midieron el tamaño de la carrera que venía por delante y dijeron, no, probablemente no la aguante, la pongamos a ella. Digo yo, tenemos derecho a especular sobre eso también. Sí, sí. Lo que sucedió también, y ella, otra vez, no habiendo información oficial, porque nunca sabremos, nunca nos han dicho exactamente cómo se tomaron esas decisiones. Sabemos que estuvo involucrado en ello Barack Obama. Dicen que realmente el artífice de que Kamala Harris hubiera llegado a esa posición fue él. Pero nos dicen también, y otra vez son rumores, sin confirmar, que era tan difícil la probabilidad de que un candidato demócrata ganara luego de los 4 años de desastres de la administración Biden, que algunos potenciales candidatos prefirieron pasar agachados en esta elección del año 2024 y esperar a la del 2028, dejando entonces a Kamala Harris prácticamente sola, sin contienda. De hecho, no hubo contienda en la práctica, mucho menos en teoría, porque ella terminó siendo nombrada, pues escogida
puesta allí como candidata del partido sin haber participado de una sola elección primaria. Si dicen que se hizo una elección aparentemente por internet, que hubo supuestamente una encuesta, nadie conoce las actas de eso están más perdidas que las de Maduro. Y esa es la altura en que pues sí, tuvimos que aguantarnos eso. Por fortuna el resultado de la elección fue el que terminó siendo, no podía ser de otra manera, pero no quiero ni imaginarme lo que hubiera sido de este país y de su futuro si Kamala Harris hubiera ganado las elecciones y no hubiera podido comprobar que efectivamente era a rigor la candidata del partido. Mira, hoy se sabe una cronología muy interesante que ayuda y corrobora lo que tú estás diciendo, ayuda a entender. Tú dijiste que fue Obama, sí, efectivamente fue Obama, pero ¿cuál fue la gota que rebosó la copa de Obama? Esto que voy a contar ahora. Unos días antes del debate, del famoso debate entre Trump y Biden, donde Biden lució totalmente enajenado y no lograba articular palabras y no podía completar una oración, y lo vimos completamente incoherente en televisión nacional. Unos días antes, un grupo de artistas de Hollywood organizan una recaudación de fondos para Biden. Y en esa recaudación estaba Obama. Recuerden ustedes, amigos oyentes, que ese es el famoso momento que cuando se termina una comparecencia de Biden, Obama lo tiene que agarrar por el brazo, le puso una mano en el codo y la otra mano en la espalda y lo fue guiando para sacarlo del escenario y bajarlo por la escalerita. Obama a Biden. En ese momento, el actor George Clooney estaba ahí y era uno de los que estaba donando dinero. Clooney y Biden, Jaime, se conocen por más tiempo que tú y yo nos conocemos hace 25 años. Bueno, pues Clooney ha sido uno de los mayores donantes de Biden en toda su carrera política. Han compartido con él socialmente. Además, inclusive hasta un extraño de la calle sabe quién es George Clooney, porque es un artista que ha hecho múltiples películas y su cara ha estado en el cine, en la televisión, en todos lados. En ese momento, Biden mira a Clooney y le dice, "And who are you? What's your name?" ¿Cómo te llamas? ¿Tú quién eres? Clooney no lo podía creer que Biden no lo había reconocido. Cuando se termina el evento, al día siguiente, Clooney llama a Obama y le dice, "Presidente, pasó esto anoche. Este señor no me reconoció. Está muy mal de la cabeza." Y ahí es cuando Obama levanta el teléfono, llama a la Pelosi, llama a Schumer, y Obama comienza ya el proceso final para sacarlo del ticket presidencial. Y entonces va una comitiva de gente a ver a Biden a la Casa Blanca y le dicen, "Mire, usted no tiene el respaldo de la nomenclatura y del partido, usted tiene que abandonar eso porque usted no está en condiciones." Y ese es el famoso sábado. Así es. En que Biden anuncia que se baja del caballo. Que le escriben en su cuenta X que no va en la carrera presidencial. Fue George Clooney que levantó el pitazo y le dijo a Obama, con este señor vamos a la quiebra, porque ayer no me reconoció a mí, que soy su amigo de 30 y pico de años. Estamos hablando de julio del 2024, algo así. Junio, con N, junio. Sí, ya va a cumplir un año. Okay. Sí, señor. Ok, tomaron la decisión entonces de defenestrar a Joe Biden de su posición de candidato presidencial. Pero se les olvidó un pequeño detalle, que era que el señor en esas mismas condiciones estaba conduciendo el país y tomando decisiones y firmando acciones y promulgando leyes con su firma después de haber sido aprobadas por el Congreso, y no sabemos exactamente qué condiciones tenía, si las estaba aprobando él o no. Hay un incidente muy interesante con el gobernador de Luisiana sobre el tema de gas natural, que el gobernador va a reclamar, un senador por Luisiana va a reclamarle que por qué había decidido el presidente prohibir la exportación de gas natural desde su estado. Resulta que el presidente le responde, "No, yo no tengo nada que ver con eso. Yo no tomé esa decisión. Yo no." Y de todas maneras, la firma mecánica, firma electrónica, firma artificial, firma sintetizada,
aparecía supuestamente en el documento. De manera que hay 5 o 6 meses en los que alguien ha estado gobernando o estuvo gobernando este país sin que sepamos exactamente quién y sin que tengamos conocimiento de cuál fue el alcance de las decisiones que supuestamente firmó el presidente Biden, sin haberlas firmado. Recordemos el testimonio de quien fuera presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, que se reunió con el presidente Biden y decía, el presidente Biden tenía un computador, una tablet abierta, y yo le hacía una pregunta o le hablaba sobre algo y él leía en la pantalla del dispositivo lo que me iba a contestar. La respuesta, o sea, hacía una pausa. Después que terminaba McCarthy de hablar y hacerle la pregunta, había una pausa como de 2 o 3 segundos, claro, porque había alguien escribiendo desde otra habitación, escribiendo en un teclado, y entonces Biden tenía abierta una computadora. Imagínate tú que ahora tú me hagas una pregunta a mí y yo tengo que esperar a que mi esposa, que está en la casa escuchando el programa, me conteste por mensaje de texto para que me diga lo que yo te tengo que responder. Y así funcionó la Casa Blanca esta por 4 años. ¿Así es? Dicen algunos que la salida de Afganistán la pelearon a capa y espada los generales del Pentágono, que lo querían hacer de otra manera. Y Biden se encaprichó, y bueno, ya vimos lo que pasó. Cerca de 200 afganos muertos y 14 soldados americanos muertos. Eso explicaría, entre otras cosas, por qué nunca hubo una investigación sobre quiénes fueron los verdaderos responsables de ese desastre. En cualquier otra administración, después de que pasa una cosa de esas, el presidente o el jefe del Pentágono ordena una investigación, se establece a quién caben las responsabilidades del fracaso y se toman las medidas correspondientes. Se da de baja a algunos, se sancionan, en fin. En este caso no ocurrió absolutamente nada de eso. Pero yo te digo algo, yo exonero a Biden. Yo exonero a la mujer que estaba aferrada al poder y quería ser primera dama por encima de todas las cosas. Yo exonero al hijo que necesitaba a papá en la Casa Blanca para poder seguir haciendo sus desmanes y robando dinero a tutiplén allá a los ucranianos y a los rusos y a los chinos. Los grandes culpables de esto se llama la prensa americana. Esa misma prensa americana que con Watergate sacaron a Nixon de la Casa Blanca. Esa misma prensa americana del escándalo Irán contra de Reagan. Esa misma prensa americana del escándalo sexual de Clinton cuando Mónica Lewinsky y toda aquella camarilla de mujeres lo acusaron sexualmente. Esa prensa americana que fueron hasta debajo de las alfombras buscando las evidencias. Esa prensa americana, la CNN, los periódicos, la NBC, la ABC, radio y televisión pública pagada con nuestro dinero. Esa prensa americana es la gran culpable de todo esto, porque lo sabían perfectamente, lo sabían. Nosotros aquí, en esta emisora, sin tener acceso a Washington, sin tener absolutamente ninguna fuente por allá arriba, desde aquí abajo, para nosotros era una realidad más grande que un templo. Se veía, pero era una cosa que gritaba, a gritos se veía la realidad. Tú me vas a decir a mí que esas cadenas que tenían periodistas empotrados ahí en el cuerpo periodístico de la Casa Blanca, fuentes directas del Pentágono, del Consejo de Seguridad Nacional, en el Departamento de Justicia, en el FBI, ¿no lo sabían? Por favor. Uno se pregunta, Agustín, qué pasó con el Miami Herald, que llegó a tumbar un candidato presidencial. Como una telaraña ya. O sea. Sí, pero bueno, el Miami Herald, que tiene varios premios Pulitzer encima, que tumbó un candidato presidencial con un trabajo periodístico muy bien logrado. Ese es uno apenas de los tantos periódicos importantes que había en este país, de las cadenas de televisión, de los canales de 24 horas de noticias, que lamentablemente se dedicaron a todo lo contrario de la función que asumieron, con lo que empezaron, con lo que se hicieron grandes. Y lamentablemente, pues, lo único que nos queda a nosotros es lo que hemos venido haciendo. Algunos que hemos tomado la decisión de, esta gente no ve un centavo mío nunca más. Yo prefiero suscribirme a medios de comunicación donde encuentro noticias, donde encuentro credibilidad, donde encuentro hechos, donde encuentro opiniones autorizadas, claras, que estar pendiente de medios de comunicación que tienen esa tarea de simplemente desinformar a la gente para servir a los intereses de ellos o de los dueños de esos medios. De manera que, pues, y esa es, a mi manera de ver, perdónenme pues, la franqueza, pero esa es, a mi manera de ver, la única solución
para este problema, que nosotros, los consumidores de medios de comunicación, decidamos irnos con aquellos a los que podemos creer. Una partida de farsantes corruptos cogiendo dinero por debajo de la mesa, cogiendo poder, pretendiendo que son periodistas cuando lo que realmente han sido unos bandoleros. Mira, acaba de difundirse hace unas horas la grabación de audio, no la transcripción en papel, la grabación de audio que el fiscal especial Robert Hur le hiciera a Joe Biden durante 6 horas los días 22 y 23 de octubre del año antes pasado. Si uno escucha eso, o sea, si un examinador de licencia de manejar aquí en Miami escucha eso de un individuo, no le da la licencia. No le da la licencia porque el individuo va a salir para la calle y se va a perder. Y vamos a tener que ponerle un silver alert. No, Jaime, Agustín y amigos oyentes, esa gente que lo que quería era disque preservar el gobierno de Joe Biden, terminaron haciéndole más daño a la persona de Joe Biden. Sí, señor. Sí. Sí, además, el tema mental no hubo unos exámenes de salud cognitiva del presidente como lo solicitamos desde el Partido Republicano y desde la campaña de Trump. Lo que sí hubo fue la batería de exámenes regular, legal, de acuerdo con las normas vigentes, a la que debe someterse el presidente de los Estados Unidos todos los años, allá en el hospital de Bethesda. Se la hicieron a Joe Biden, y se la hicieron hace menos tiempo del que parece que ha transcurrido para que el tema de cáncer en la próstata que padece el presidente hoy haya llegado al estado en el que se encuentra. ¿Será que también nos mintieron los médicos del hospital de Bethesda? Yo creo que hubo un encubrimiento completo y ahí el señor médico de la Casa Blanca, el último reporte médico de Biden, dijo que el hombre estaba, que era un roble. Y el roble no quedaba ni el mulch, ni las virutas. Tristemente, o sea, yo creo que yo estoy de acuerdo contigo. Si lo hubieran sacado mucho antes, no lo hubieran dejado aspirar, probablemente estaría sometido a tratamiento. A tratamiento, el cáncer, la parte neurológica, a lo mejor hubieran podido superar todas esas situaciones médicas y tendríamos hoy un individuo con salud y con una vida todavía por delante, ¿no? Pero por ambición de poder de la mujer, del hermano, del hijo, y sabe Dios de cuántos otras sanguijuelas que estaban ahí pegadas al poder en la Casa Blanca, pues lo fueron empujando y lo fueron como si fuera una marioneta, y mira lo que han llevado a una situación donde en este momento la recuperación es bastante difícil. Pero bueno, es lamentable. Cambiaron la historia de los Estados Unidos. Los señores que ocultaron y que encubrieron la computadora de Hunter que el New York Post reveló. Cambiaron la historia, hicieron un daño extraordinario, una inflación que llegó al 10%, arruinaron un montón de negocios con las medidas draconianas de Fauci durante la pandemia, miles de empresas quebraron, miles de personas perdieron su empleo, pilotos, médicos, cirujanos, anestesiólogos, militares de todo tipo de rango en las Fuerzas Armadas que fueron obligados a renunciar por no quererse vacunar. Un gobierno catastrófico y se lo debemos a una prensa corrupta, farsante y delincuente. Yo quiero aprovechar esta oportunidad para recordarle a la audiencia de Actualidad Radio, a la audiencia de ustedes, Carlos y Agustín, que esa misma gente que nos mintió con todo esto, con el computador de Hunter Biden, con el tema de la supuesta confabulación con Rusia previa a las elecciones del 2016, con los temas relacionados con la pandemia y las vacunas, con la supuesta prosperidad económica de los Estados Unidos, nuestra economía que era la envidia de todo el mundo, con el estado de salud del presidente Biden y todo lo demás, ahora están empeñados en decirnos que el proyecto de ley que el presidente llama el bello y gran proyecto de ley es para complicar la economía. El presidente no puede tener mejores resultados de los que ha venido teniendo a menos de 4 meses en el poder. Su gira de 3 días por Oriente Medio fue absolutamente exitosa. Consiguió compromisos de inversiones en los Estados Unidos de grandísimo nivel, compras de aviones como nunca antes habíamos visto. El proyecto de ley no solamente va a mejorar sensiblemente la economía, va a reducir los impuestos, va a convertir en permanentes los recortes de impuestos que el presidente implementó durante su primera administración,
va a ponerle más sentido común al gasto. Tenemos que reducir el gasto de cualquier manera, si no vamos a seguir endeudándonos y ya estamos por 36 trillones de dólares. El proyecto de ley del presidente va a mejorar, entre otras cosas, la seguridad en la aviación civil, vamos a tener mejor control de tráfico aéreo, vamos a mejorar nuestra defensa, vamos a tener la cúpula de acero que hemos venido, pues el presidente ha venido promoviendo desde hace tiempo para defendernos de la posibilidad de ataques con misiles desde cualquier otro país. En fin, hay toda una cantidad de ventajas para nuestra economía y para nuestro país en ese proyecto de ley que obviamente los demócratas quieren obstaculizar porque no lo hicieron ellos durante la administración anterior y ahora en un comportamiento bastante infantil tampoco quieren que lo hagan los republicanos para que no salga ganando el país con algo que ellos pudieron haber hecho y no hicieron. Entonces tenemos que estar pendientes de eso. Yo le pediría a los oyentes de Actualidad Radio que llamen a sus congresistas y que les hagan saber que el proyecto de ley del presidente, él ha decidido llamarlo el único, grande y bello proyecto de ley, big and beautiful, only big and beautiful, hay que aprobarlo. El país necesita esto, necesitamos implementar la agenda del presidente Trump, que ya ha venido produciendo resultados de excelentes condiciones, y la manera de hacerlo es a través del Congreso apoyando este proyecto de ley. Así es, Jaime. Bueno, Jaime, gracias. Por cierto, nuestra conversación anterior, que se nos fue toda por el área de los vehículos, por todo lo que fue la industria automotriz, tuvo un éxito extraordinario. ¿Cómo va el programa sobre ruedas? Pues muy bien. Todos los domingos a la 1 p.m, aquí en Actualidad Radio, tenemos la oportunidad de compartir una hora hablando de carreras, hablando de motores, de ruedas, de autos, de todas estas cosas que tanto nos gustan. Bueno, ahí estaremos entonces escuchando. La gente lo disfrutó muchísimo, de verdad. Sí, señor. Así que vamos a tener que hacerlo de nuevo. Así es. Un gran abrazo, Jaime. Gracias por estar con nosotros. Lo mismo para ustedes. Felicidades. Gracias, para Jaime. todos.